¿Cuál fue la principal causa del declive de la civilización mesopotámica? Guerras frecuentes y desastres naturales. ¿Para quién se construyeron principalmente las pirámides? Para los faraones. ¿Cuál era el título con el que se nombraba al rey en el antiguo Egipto? Faraón. ¿Cómo se llama el sistema de signos que utilizaban los antiguos egipcios y que es una forma de escritura jeroglífica? Jeroglíficos. ¿Cómo se llama el libro sagrado egipcio que trata sobre el más allá? Libro de los muertos. ¿Cómo se llama la gran instalación de baños públicos descubierta en Mohenjo-Daro, un yacimiento de la civilización del Indo? El Gran Baño. ¿Cuáles eran los principales cultivos de la civilización del Indo? Trigo y cebada. ¿Qué famoso faraón es conocido como el Rey Niño? Tutankamón. ¿En qué material fue grabado el Código de Hammurabi? En una estela de basalto. ¿Por obra de qué pueblos fue destruido el imperio asirio? Por las fuerzas aliadas de la Nueva Babilonia y Media. En el sistema administrativo asirio, ¿quién gobernaba las provincias? Los gobernadores. En la isla de Creta, ¿cuál era la ciudad principal de la floreciente civilización minoica? Cnosos. ¿Quién fue el héroe ateniense que mató al Minotauro y escapó del laberinto? Teseo. En la economía minoica, ¿qué productos eran algunos de los más importantes? Aceite de oliva y vino. En los documentos y registros de la civilización de Micenas que conservan huellas de actividad económica, ¿qué tipo principal de texto se ha encontrado? Lineal B. ¿Qué ciudad de la antigua Grecia estableció un sistema militarista y aplicó un severo sistema educativo? Esparta. En la antigua Grecia, ¿qué ciudad prosperó gracias a un poderoso comercio marítimo? Corinto. En la antigua Atenas, ¿cómo se llamaba la colina donde se concentraban los principales templos? Acrópolis. En Esparta, ¿cómo se llamaba la clase de siervos adscritos al Estado? Hilotas. ¿Quién fue el legendario legislador que organizó las leyes y la estructura social de Esparta? Licurgo. En la antigua Grecia, ¿cómo se llamaban los juegos celebrados cada 4 años en honor a Zeus? Los Juegos Olímpicos. ¿Qué monstruo legendario puso a prueba al rey tebano Edipo? Esfinge. ¿Qué matemático sentó las bases de la geometría al escribir Elementos? Euclides. En la antigua Grecia, ¿cómo se llamaba la escuela donde florecieron la filosofía y las ciencias? La Academia. En la antigua Grecia, entre las importantes polis, ¿en qué ciudad se sitúa la leyenda de la Esfinge? Tebas.
¿Qué filósofo sistematizó la metafísica y la lógica como disciplinas? Aristóteles. ¿Qué filósofo, famoso por la idea de que todo fluye, subrayó el cambio constante de todas las cosas? Heráclito. ¿Qué filósofo, influido por Sócrates, fundó la escuela cínica? Antístenes. ¿Qué filósofo de la escuela epicúrea consideró el placer como el bien supremo? Epicuro. ¿Cómo se llama el concepto propuesto por Platón que alude a realidades trascendentes y perfectas? La idea. ¿Cómo se llama el principio racional mediante el cual se comprende el mundo? El logos. En la Atenas antigua, ¿cómo se llamaba el sistema por el cual los ciudadanos eran designados para ocupar determinados cargos? La elección de magistrados. En Atenas, ¿cómo se llamaba el proceso por el cual los ciudadanos elaboraban y modificaban las leyes? La elaboración de leyes. ¿Quién comandó a las fuerzas griegas en la batalla de Platea? Pausanias. ¿Por qué Atenas manejó la Liga de Delos según sus propios intereses? Por su monopolio financiero. En la guerra del Peloponeso, ¿cuál fue la batalla naval en la que Atenas sufrió su derrota más grave? Batalla de Egospótamos. En la batalla de Maratón, ¿qué general griego atacó antes de que regresara la caballería persa? Milcíades. En la batalla de Maratón, ¿qué rey apoyó a las fuerzas persas? Darío I. Después de la batalla de Maratón, ¿en qué otra batalla volvieron a enfrentarse Grecia y Persia? Batalla de las Termópilas. En la batalla de Maratón, ¿cómo se llamaba el escudo utilizado por los soldados griegos? Escudo oplón. En el Imperio Persa, ¿qué tipo de escritura oficial utilizaban la nobleza y la realeza? La escritura cuneiforme. ¿Por qué pudieron los hititas disponer de un ejército tan poderoso? Por sus armas de hierro y sus carros de guerra. ¿Qué desarrollaron los fenicios que se convirtió en el origen de los sistemas de escritura alfabética posteriores? El alfabeto. ¿Cuál fue el principal producto con el que comerciaban intensamente los fenicios? El tinte púrpura. ¿En qué año fue destruida finalmente Cartago por Roma? Año 146 a.C. ¿Qué tipo de sistema de gobierno tenía Cartago? República. ¿Cuál era la estructura defensiva más característica de Cartago? Murallas dobles. ¿En qué batalla derrotó finalmente el ejército romano a Aníbal? Batalla de Zama. Entre las características de las antiguas civilizaciones de Oriente, ¿cómo se llama la forma de gobierno en la que el rey posee poder absoluto? Teocracia. ¿Cuál fue la razón principal por la que la civilización fenicia pudo prosperar gracias al comercio marítimo?
Técnicas avanzadas de construcción naval y de navegación. ¿En qué año fue finalmente destruida Cartago por Roma? Año 146 a.C. ¿Cuál fue la batalla en la que Aníbal obtuvo su mayor victoria? Batalla de Canas. Tras la derrota de Aníbal, ¿qué tipo de tratado firmó Cartago con Roma? La firma de un tratado de paz muy severo. ¿Qué prometió Aníbal a su padre cuando era niño? Vengarse de Roma durante toda su vida. En la civilización azteca, ¿qué ritual se realizaba a menudo para agradar al dios del sol? Sacrificios humanos. ¿De qué imperio fue fundador Ciro II? Del imperio persa aqueménida. ¿Cómo se llama el famoso edicto que proclamó Ciro I tras la conquista de Babilonia? El edicto de Ciro. ¿Con qué valor se suele evaluar el cilindro de Ciro? Como la primera declaración de derechos humanos del mundo. En Persépolis, ¿cómo se llama la sala de audiencias reales más importante? La sala de las 100 columnas. ¿Qué oráculo visitó Alejandro Magno para confirmar que era hijo de un dios? El oráculo de Amón en el oasis de Siwa. ¿Qué famosa frase le dijo Diógenes a Alejandro Magno? No me tapes el sol. ¿En qué regiones principales floreció el arte de Gandhara? En los territorios del actual Pakistán y Afganistán. ¿Cuál es el valor central que enfatiza el hebraísmo? Fe y moralidad. En el centro filosófico del helenismo, ¿qué concepto se encontraba? Antropocentrismo, humanismo. ¿Qué ley representa mejor las enseñanzas éticas enfatizadas por el hebraísmo? Los 10 mandamientos. ¿Qué religión recibió la mayor influencia tanto del helenismo como del hebraísmo? Cristianismo. ¿Qué pensador occidental del siglo XIX analizó sistemáticamente las diferencias entre helenismo y hebraísmo? Matthew Arnold. En la antigua Grecia, ¿qué filósofo enfatizó la investigación empírica y el pensamiento lógico? Aristóteles. ¿En qué año Nabucodonosor II destruyó el reino de Judá? Año 586 a.C. ¿Cuál fue la principal causa del derrumbe de las murallas de Babilonia? La invasión de Persia. ¿De cuántas líneas de murallas estaba compuesta la muralla de Babilonia? De 2 a 3 líneas. ¿Cuál era el arma principal de combate cuerpo a cuerpo utilizada por los guerreros espartanos? La Xifos, una espada corta. ¿Qué máquinas de asedio principales se utilizaron en las guerras persas? Las torres de asedio y las catapultas. Según la obra, La República, de Platón, ¿quién debería ser el gobernante ideal? El rey filósofo. ¿En qué lugar estaba grabada la célebre máxima atribuida a Sócrates, conócete a ti mismo?
En el templo de Delfos. ¿Qué suceso sirvió de pretexto al emperador Nerón para perseguir a los cristianos? El gran incendio de Roma. Durante la República Romana y los inicios del imperio, ¿de qué metal eran las monedas más comunes? De bronce. ¿Cómo se llamaba la espada corta que utilizaban principalmente los legionarios romanos? Gladius. ¿Qué táctica utilizaba la legión romana para mantener la movilidad en el campo de batalla? La táctica manipular. ¿Cómo se llamaban las unidades reclutadas por Roma en las provincias entre no ciudadanos romanos? Tropas auxiliares. En la antigüedad tardía, ¿cuál fue una de las principales causas del debilitamiento del ejército romano? El aumento de la dependencia de mercenarios. En la antigüedad tardía, ¿cuál fue una de las principales causas del declive de la economía romana? Los impuestos excesivos y la inflación. En la antigüedad tardía, ¿qué les ofreció Roma a los pueblos germánicos para intentar ganarse su lealtad? Derecho de residencia y servicio como mercenarios en el ejército romano. En la antigüedad tardía, ¿cuál fue una de las principales causas del declive del comercio y los intercambios en el Imperio Romano? Las invasiones de pueblos bárbaros y las guerras civiles. ¿Quién fue el cuarto rey de Roma que expandió su territorio? Anco Marcio. ¿Cuál fue el nombre original de Augusto, el primer emperador de Roma? Octavio. ¿Cómo se denomina la época de paz en el Imperio Romano que Augusto promovió con especial énfasis? Pax Romana. En la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, ¿cuál era el principal centro político y comercial? El Foro. En la República Romana, ¿qué institución política representaba a la clase patricia? El Senado. En la República Romana, ¿qué magistratura ejercía poderes absolutos durante 6 meses en situaciones de emergencia? La dictadura. ¿Quién fue uno de los principales implicados en el asesinato de Julio César? Bruto. ¿Podían los siervos de la gleba abandonar libremente las tierras? No. ¿Qué código de conducta debían seguir los caballeros? El ideal de la caballería, código caballeresco. ¿En qué campos artísticos trabajó principalmente Miguel Ángel? En la escultura y la pintura. ¿Qué científico destacado trabajó en la época del Renacimiento? Galileo Galilei. ¿Cuál fue uno de los inventos más representativos de la época del Renacimiento? La imprenta. ¿Qué industria fue la primera en transformarse con la Revolución Industrial? La industria textil del algodón. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué estrategia utilizó Alemania para tratar de dominar los mares? La guerra submarina. ¿Según qué principios se aplicaban los castigos en el Código de Hammurabi?
Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué tipo de sociedad buscaban promover las ideas de Confucio? Una sociedad ordenada y moralmente recta. ¿Qué creó el rey babilonio Hammurabi para mantener el orden social? El Código de Hammurabi. ¿Cómo mantenían su poder los emperadores de Roma? Mediante la fuerza militar y la cooptación de los ciudadanos. ¿Qué sistema político desarrolló Pericles en Atenas? La democracia. A medida que se desarrolló el feudalismo, ¿qué ocurrió con el poder de los reyes? Se debilitó. ¿En qué se diferenciaban los siervos de los campesinos libres? En que tenían restringida la movilidad y el matrimonio. ¿Qué actividades realizaban principalmente las órdenes de caballería? Proteger al señor feudal y combatir. ¿Por qué Florencia se convirtió en un centro del Renacimiento? Por la existencia de ciudadanos adinerados y el mecenazgo artístico. ¿Cómo se llama el movimiento iniciado por los trabajadores que perdieron su empleo a causa de las máquinas? El movimiento ludita. ¿En qué tipo de problemas sociales puede ayudar la doctrina del no actuar contra la naturaleza de Laozi? En la reducción de la competencia extrema y de los conflictos. ¿Qué tipo de sistema valoró especialmente Carlomagno en el Reino Franco? El fortalecimiento de la monarquía unido al cristianismo. Una de las capitales más antiguas del mundo es la ciudad que hoy se llama Estambul. ¿Cómo se llamaba esta ciudad en la época del Imperio Bizantino? Constantinopla. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar una matanza masiva de judíos. ¿Cómo se denomina este suceso? El Holocausto. ¿Cómo se llamaba la gran epidemia que debilitó el feudalismo en la Europa medieval? La peste negra. ¿Cuáles fueron algunos de los cultivos más representativos que los exploradores llevaron del Nuevo Mundo a Europa? La patata y el maíz. En la historia de Francia, ¿qué mujer líder es venerada como santa y destacó en la Guerra de los 100 años? Juana de Arco. ¿Por qué el Renacimiento influyó también en la Reforma Protestante? Porque difundió el pensamiento crítico. En aquella época, ¿qué llegó el mundo a reconocer de nuevo a través de la Primera Guerra Mundial? La importancia de la cooperación internacional. Para aumentar la eficacia de su gobierno, el rey Darío de Persia construyó una vía de unos 2.500 kilómetros. ¿Cómo se llamaba ese camino? El Camino Real. ¿Dónde meditó Sakyamuni para alcanzar la iluminación? Bajo el árbol de la Bodhi. ¿Cuál es el gran conjunto de templos en ruinas que se encuentra en Camboya? Angkor Wat. ¿Qué ciudad italiana, famosa por sus canales y por las góndolas que los recorren, es muy conocida en todo el mundo? Venecia. Cuando Pipino III del Reino Franco donó territorios italianos al Papa, ¿qué estado independiente de la Iglesia se originó? Los estados pontificios.
En la mitología griega, ¿cómo se llamaba el dios supremo? Zeus. En el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, ¿qué dinastía china aparece descrita? La dinastía Yuan. Tras la Reforma Protestante, ¿cuál fue una de las principales confesiones protestantes que surgieron? El luteranismo. Después de las cruzadas, ¿qué factor contribuyó a la activa introducción en Europa de bienes y culturas de Oriente? Comercio. En el comercio triangular de la era de los descubrimientos, ¿a qué continente llevaron los europeos a las personas capturadas en África para emplearlas en trabajos forzados? América. Durante la Revolución Francesa, ¿por qué motivo fueron ejecutados Luis XVI y María Antonieta? Acusación de contrarrevolución. En la desciframiento de la escritura del Antiguo Egipto, ¿qué piedra desempeñó un papel decisivo? Piedra de Rosetta. En el Imperio Mongol, ¿cómo se llamaba el Khan que dominó la región occidental y fundó la llamada Horda de Oro? Batu. En el arte renacentista, ¿cómo se denominaba la técnica que representaba el volumen y la profundidad de los objetos? Perspectiva con punto de fuga. Durante la Guerra Fría, ¿quién fue el líder de la revolución socialista que tuvo lugar en Cuba? Fidel Castro. En la Europa medieval, ¿qué tipo de edificio era el símbolo de la autoridad papal y resultó ser una de las construcciones más representativas? Catedral. El motín del té de Boston, que desencadenó la Guerra de Independencia de Estados Unidos, fue una protesta contra el té de ¿qué país? Gran Bretaña. Tras la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, ¿cuál fue una de las condiciones más severas impuestas a Alemania? Elevadísimas reparaciones. Entre los principales frentes de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue el frente donde se enfrentaron Alemania y Francia? El Frente Occidental. ¿En qué año lanzó Estados Unidos la bomba atómica sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial? Año 1945. Entre los escritores representativos del Renacimiento, ¿quién fue el autor de La Divina Comedia? Dante Alighieri. Tras la Revolución Rusa, ¿cómo se llama la campaña de purgas emprendida por el gobierno soviético para poner fin a la guerra civil eliminando a la oposición? Terror rojo. En el cristianismo, ¿cómo se llama la mujer a la que, según la tradición, Jesús se apareció por primera vez después de resucitar? María Magdalena. En la Europa medieval, ¿cómo se llamaba la corporación profesional organizada por los comerciantes de las ciudades? Gremio. ¿Cuáles son las dos principales ciudades planificadas que representan los restos arqueológicos de la civilización del Indo en la antigua India? Harappa y Mohenjo-Daro. ¿Qué emperador dirigió la época de esplendor del Imperio bizantino y mandó compilar un famoso cuerpo de leyes? Justiniano I. ¿Qué documento lograron los nobles ingleses que el rey Juan aceptara para limitar sus poderes?
Carta Magna. ¿Cómo se llama la larga guerra librada entre Inglaterra y Francia entre los siglos XIV y XV por disputas dinásticas y territoriales? La Guerra de los 100 años. Tras la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ¿cómo se llaman las enmiendas añadidas para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos? La Carta de Derechos. ¿Quién lideró a los jacobinos durante la Revolución Francesa y, tras encabezar el régimen del terror, terminó siendo ejecutado? Maximilien Robespierre. Después de las guerras napoleónicas, ¿cómo se llamó el Congreso Internacional celebrado en 1814 para reorganizar el orden europeo? El Congreso de Viena. ¿Cómo se llamó la operación de 1944 en la que las fuerzas aliadas desembarcaron en Francia y abrieron el frente occidental? El desembarco de Normandía. ¿Qué pueblo utilizó por primera vez el hierro y fundó el Imperio hitita? Los hititas. En la Inglaterra del siglo XIX, ¿cómo se llamó el movimiento político de la clase obrera que exigía reformas democráticas? El cartismo. En el antiguo Egipto, ¿cuál era el título con el que se designaba al gobernante supremo? Faraón. ¿Cómo se llamaba el muro que dividía Alemania Oriental y Occidental? Muro de Berlín. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue el tipo de combate característico del frente occidental? Guerra de trincheras. ¿Qué dirigente italiano fundó el fascismo e instauró una dictadura en su país? Benito Mussolini. ¿Cómo se llamaba el primer satélite artificial, símbolo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Sputnik 1. ¿Cómo se llamaba la escuela que fundó Platón en Atenas? Academia. ¿Qué gladiador encabezó la mayor rebelión de esclavos en el Imperio Romano? Espartaco. En Inglaterra, ¿cómo se llamó la guerra entre las casas de Lancaster y York por el trono? Guerra de las Dos Rosas. En Francia, después de las guerras de religión, ¿cómo se llamaba el edicto que otorgó libertad de culto a los protestantes, hugonotes? Edicto de Nantes. ¿Cómo se llamaba el movimiento por el cual los trabajadores británicos exigieron la ampliación del derecho al voto? Movimiento cartista. ¿Cómo se llamaban los principios de paz de 14 puntos proclamados por el presidente estadounidense Woodrow Wilson tras la Primera Guerra Mundial? Los 14 puntos de paz. ¿Cómo se llama la guerra que estalló cuando Irak invadió Kuwait? Guerra del Golfo. ¿Qué comerciante italiano visitó China durante la dinastía Yuan y escribió el libro de las maravillas del mundo, conocido como un relato de sus viajes por Oriente? Marco Polo. ¿Cómo se llama la rebelión que estalló en la India en 1857 contra el dominio británico? Rebelión de los Cipayos. ¿Cómo se llama la confesión protestante fundada por Enrique VIII de Inglaterra? Iglesia Anglicana.
¿Qué zar de los siglos XVII y XVIII occidentalizó y modernizó el Imperio ruso? Pedro el Grande. Después de la restauración Meiji en Japón, ¿cómo se llamaba la clase guerrera que fue abolida? Samuráis. ¿Qué político nacionalista argentino llegó a ser presidente del país en varias ocasiones? Juan Perón. ¿Qué personaje, considerado el padre de la ciencia política moderna, escribió El Príncipe? Maquiavelo. ¿Cómo se llamaba la política religiosa que impulsó Bismarck tras la unificación alemana? Kulturkampf. ¿Cómo se llama la anexión de Austria por parte de Alemania justo antes de la Segunda Guerra Mundial? Anschluss. ¿Qué lugar es famoso por el fracaso de la operación de invasión de Cuba por parte de Estados Unidos? Bahía de Pitts. ¿Cómo se llamaba la policía secreta del régimen de Hitler en Alemania? La Gestapo. ¿Qué conquistador español sometió al Imperio Inca? Francisco Pizarro. ¿Qué explorador fue el primer europeo en avistar el Océano Pacífico? Balboa. ¿Cómo se llamó la primera política de unificación de la escritura que aplicó la dinastía Qin tras unificar los reinos combatientes? La escritura pequeño sello. ¿Qué tercer presidente de Estados Unidos redactó el borrador de la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Qué líder de Al-Qaeda fue abatido por fuerzas especiales estadounidenses en 2011? Osama Bin Laden. ¿Cómo se llama la dinastía fundada por Ciro el Grande que creó el Imperio Persa antiguo? La dinastía aquemenida. ¿Cómo se llamaba el sistema mediante el cual España explotó la mano de obra indígena en el Nuevo Mundo? Encomienda. En 1871, ¿cómo se llamó el primer gobierno socialista establecido por los obreros? La Comuna de París. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llamaron los juicios en los que se castigó a los criminales de guerra nazis? Juicios de Nuremberg. En la Guerra Civil Inglesa, ¿qué general condujo a la victoria al ejército del Parlamento? Oliver Cromwell. ¿Qué poeta romántico británico apoyó la Guerra de Independencia de Grecia? Lord Byron. ¿Cómo se llamó el primer acuerdo de limitación de armas estratégicas firmado entre Estados Unidos y la URSS en 1972? SALT I. En la Guerra de Crimea, ¿qué mujer británica se hizo famosa por su labor de enfermería con los soldados heridos? Florence Nightingale. ¿Cómo se llama el yacimiento francés de la prehistoria famoso por sus pinturas rupestres? Cueva de Lascaux. ¿Cómo se denomina la escritura del antiguo pueblo marítimo de Fenicia, considerada el origen del alfabeto? Escritura fenicia. ¿Cómo se llamó la poderosa flota española derrotada en 1588? Armada Invencible.
En 1581, ¿qué nuevo estado de las Provincias Unidas declaró su independencia? República de los Países Bajos. ¿Qué inventor británico construyó la primera locomotora de vapor verdaderamente práctica? Stephenson. ¿Cómo se llamaba el dirigente que instauró el régimen fascista en Italia? Benito Mussolini. ¿Cómo se llama la institución marroquí considerada la universidad más antigua del mundo? Al-Qarawiyyin. ¿Cómo se llamaba la familia de banqueros que dominó Florencia durante el Renacimiento? Medici. ¿Qué batalla librada en Virginia en 1781 aseguró la victoria final en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos? Batalla de Yorktown. ¿Cómo se llama la región occidental donde los realistas se sublevaron durante la Revolución Francesa? Vandea. ¿En qué batalla de 1896 Etiopía derrotó a las fuerzas coloniales italianas? Batalla de Adwa. ¿En qué año se aprobó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Año 1789. ¿Cómo se llama la declaración en la que en 1945 se fijaron las condiciones para la rendición incondicional de Japón? Declaración de Potsdam. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus comentarios y conocimientos históricos en los comentarios. Sus suscripciones y me gusta nos apoyan para crear más cuestionarios de historia. Sigamos explorando juntos.